Hola amigos, a todos los que están escuchando este podcast. Hoy día en mi canal El Evangelio Corto y Simple traigo un tema que titulé El arco iris y el orgullo. Hoy en día es cada vez más común ver banderas de colores, ¿no es cierto? Incluso logotipos de marcas, de empresas que tienen estas banderas multicolor junto con la premisa del orgullo. La pregunta que surge es, ¿de qué se enorgullece el mundo? Yo no quiero responder esa pregunta directamente porque en realidad no le encuentro una respuesta clara y coherente. Todavía no sé de qué se enorgullece el mundo. Estamos llenos de maldad, de corrupción, de avaricia. En resumen, el mundo está lleno de pecado. Bíblicamente, el arco iris es el recordatorio del pacto que Dios estableció en el tiempo de Noé entre él y el ser humano. Este pacto consistía en que ya no moriría ningún ser vivo producto de un diluvio. Después del diluvio del tiempo de Noé, el cual envió el Señor debido al pecado, a la maldad, al Señor le dolió haber enviado este diluvio. Vamos a ver un par de citas bíblicas. Dice en Génesis capítulo 6 versículos del 5 al 8. Y vio Dios que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón era solamente mala continuamente. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Luego, en Génesis capítulo 8, versículo 21, dice así: y percibió el Señor olor de suavidad, y dijo el Señor en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la imaginación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No volveré más a herir todo viviente como he hecho. Entonces podemos ver ahí que al Señor le pesó en su corazón haber creado al hombre, porque luego todo se distorsionó y abundó demasiado el pecado. Dice que en nuestro pensamiento continuamente hay maldad en nuestro pensamiento, perdón. Y luego después de haber enviado el diluvio y haber destruido toda carne, incluido animales, ¿no es cierto?, todo tipo de seres vivientes, el Señor también sintió un pesar en su corazón y prometió no volver a destruir a todo el resto de los animalitos y de la naturaleza por causa del hombre con un diluvio, ¿ya? Y por esta razón es que Él estableció un pacto donde Él dice, donde el Señor promete, en Génesis capítulo 9, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no fenecerá ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Ya? Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y toda alma viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco pondré en las nubes, el cual será por señal de convenio entre mí y la tierra. Es decir, el arco iris, ¿no? Con todos los colores. Entonces, ese arco iris es una señal de lo que al Señor le pesó y le dolió, haber destruido todo por causa del hombre, de nosotros, de la humanidad, y del pecado que está continuamente en nuestras mentes. Por lo tanto, si al Señor entonces le pesó todo esto, ¿no será que esto es todo lo contrario a sentirse orgulloso? Entonces, ¿por qué el mundo actual relaciona el arco iris con el orgullo? ¿Qué dice la Biblia sobre el orgullo?
Versículos hay muchísimos. Habla de orgullo, de soberbia, altivez, pero yo voy a traer solo algunos. Voy a empezar por Proverbios 16:18. Dice así: antes de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En la Biblia King James, que está en inglés, aparece aún más claro. Dice ahí que el orgullo viene antes de la destrucción y la altivez de espíritu antes de la caída. También tenemos otro versículo que está en Proverbios 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y el labrar de los impíos son pecado. Por lo tanto, la altivez, el orgullo, el obrar mal, todo eso es pecado ante el Señor. Quizás nosotros en el mundo vemos el orgullo como algo que honrar. Decimos enorgullecernos de personas que se han destacado académicamente o en alguna situación que ha servido a la sociedad. Sin embargo, el orgullo que hoy día proclama el mundo no está claro. Por eso dije no voy a responder esa pregunta, porque ¿de qué se enorgullece el mundo? ¿Del pecado? ¿De la altivez, de la soberbia? ¿De qué? No está claro. Vamos a ver en Juan 8:33 un ejemplo claro de esto. Previamente, en el versículo 30, estaba Jesús hablando, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces decía Jesús a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y respondiéndole, simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis hechos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Entonces, cualquiera que conoce un poco la palabra del Señor, aunque sea algo mínimo, sabe que los judíos o la simiente de Abraham fueron esclavos en Egipto, fueron llevados también esclavos y prisioneros en Babilonia, incluso en la historia reciente. Ahora, en la historia reciente, sin ir más lejos, en la Segunda Guerra Mundial, fueron tomados prisioneros, llevados a campos de concentración, donde hicieron trabajo forzado, donde fueron muertos. Entonces, la verdad es que la altivez de estas personas llega a tal extremo de negar lo innegable. Ahí se puede ver un ejemplo de soberbia, de orgullo, de altivez. Él estaba hablando con personas muy entendidas en la religión. Jesús hablaba con personas que eran conocedoras absolutas de la religión y se sintieron ofendidos porque le dijeron que iban a ser libres. Se sintieron muy ofendidos y actuaron con orgullo. La respuesta de Jesús fue que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, de eso íbamos a ser, o de eso todos, ¿no es cierto? Somos libres cuando creemos en Jesús. Entonces ellos no lo tomaron por ese lado, no estaban mirando su pecado. Ahora yo me pregunto, ¿acaso el mundo hoy se enorgullece del pecado? Porque ¿a qué le llamamos orgullo? Este mes que pasó, junio, fue el mes del orgullo. ¿De orgullo de qué? ¿De qué? ¿De qué hay que enorgullecerse? No entiendo. Bueno, el arco iris entonces es la señal del pacto de Dios con la humanidad, ¿no es cierto? En señal de humildad, no de orgullo. No veo la relación que pudiera ahí haber bíblicamente, no la hay en realidad. El Señor nos dice en Marcos 1:15, arrepentíos y creed el Evangelio. En ese sentido, el arrepentimiento es metanoia, es reconocerse pecador, ¿no es cierto?, apartado de Dios, necesitado del perdón de Dios, necesitado de salvación. Porque al reconocerse en el pecado, sabemos que somos esclavos entonces del pecado y sabemos que el pecado se paga con la muerte del alma.
Si no lo sabía, ahora lo sabe. El pecado se paga con la muerte del alma. Por lo tanto, el Señor cuando nos dice que la verdad os hará libre, es decir, la verdad es que somos esclavos del pecado, saber esto nos va a hacer libres, entenderlo nos hará libres, porque entonces podremos creer el Evangelio. Podremos creer que, ¿qué? ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, como está en primera de Corintios 15, del versículo 1 al 4. Todo esto suena totalmente opuesto al orgullo. El orgullo que se plantea hoy en día tiene más que ver con aceptarse en pecado, con tolerar lo que el Señor aborrece. Por lo tanto, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos es que creamos el Evangelio, es que no seamos orgullosos, dejemos de lado ese orgullo, reconozcamos nuestro pecado, es decir, ese es el arrepentimiento, reconocer el pecado, reconocer en qué situación estamos, que estamos apartados de Dios, que nuestra alma va directo a la muerte eterna, a la condenación en el infierno. Entonces él lo que nos está diciendo es, el Señor pagó nuestros pecados derramando su sangre en la cruz y así nos salvó, así nos dio vida eterna, ¿ya? Reconocerse pecador y dejar el orgullo de lado es arrepentirse. Cree entonces que Jesús te salvó en la cruz para que no tengas que morir y pagar tu pecado con la muerte de tu alma. Reconoce que Él te dio vida eterna, créelo y de esa forma ya eres salvo. Sálvate ahora, cree que Cristo pagó por tus pecados. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión.